gracias a ustedes, hermanos, por la oportunidad que se nos da. Hemos estado pasando tiempos difíciles de salud, Marta y yo, pues Marta más bien, pero hemos seguido con los estudios y eso para mí es de mucha consolación. Especialmente cuando estoy estudiando y, y tengo una pregunta. Marta parece que siempre tiene algo eh, que yo no pensé. Tiene algo ahí para ayudarme y pues claro, ella tiene mucho mejor manejo del español que yo, fue a la escuela acá. Y sí, me ayuda y eso pues, nos mantiene así un poco y pues Dios nos está ayudando. Y sí me siento cansado, pero dije, no, vamos a seguir, ¿verdad? Ya les pedí a los hermanos que me ayudaran con las predicaciones y sí, estamos trabajando bien. Yo pensé que íbamos a batallar, pero ahí la llevamos con las clases. Ok, vamos a continuar con el sermón del monte, que ya terminamos el capítulo 5 y vamos a entrar al capítulo 6 y este capítulo trata con unas prácticas que se estaban llevando a cabo en Israel, bueno, en lo que viene siendo Judea, ¿verdad? Y, y nuestro Señor le gustaba mirar a la gente, le observaba, miró la viuda que echó más que aquellos que le sobraba, está miraba las cosas y también notaba otras cosas, ¿verdad? Y en este capítulo 6 el Señor sigue con este hermoso sermón, pero es un sermón filudo, ¿ok? Porque Él sigue su ataque contra los fariseos y los escribas, aunque no los menciona en este capítulo, lo mencionó en el capítulo 5 y versículo 20, cuando le dijo que vuestra justicia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos, pero sabemos que está hablando de ellos, ¿ok? Más adelante, en el capítulo 23, Jesucristo casi todo el capítulo se dedica, y ahí sí, les llama como son hipócritas, ¿verdad? Y ahí detalla más todavía cómo pueden ellos tomar a un hombre bueno, una persona que tiene el deseo de seguir el camino de Jehová, y cuando terminan con él, lo convierten en otro monstruo religioso, dicen, 2 veces más hijos del diablo que ustedes. Y lamentablemente todavía tenemos hermanos que hacen eso porque no conocen al Señor. Y puedo citarle un montón de cosas que he oído, ¿verdad? Pero es por demás. Pero todavía hay hermanos que todavía, en vez de convertir a un hermano o una persona en un seguidor de Cristo, lo convierten en un monstruo religioso. Y, y tenemos que tener cuidado. En Lucas capítulo 12, el Señor les dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos, ¿ok? Porque vamos a hablar de eso en este capítulo 6. ¿Okay? Les dice Lucas 12, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, eso me llama la atención, primeramente, esto, pónganlo ahí arriba en la lista. Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Okay. La levadura de ellos, hipocresía. Y le llama levadura porque así es como trabaja la doctrina. En Mateo 16, Jesucristo le dijo, bueno, estoy hablando de la doctrina. Cuando les digo de la levadura de los fariseos, estoy hablando de la doctrina. Y esa palabra doctrina, en el griego didache, significa instrucción. O sea, lo que se enseña. Consciente o inconscientemente, lo que se enseña se va a llevar a la actuación. Lo vas a practicar, que es lo que se enseña. La palabra
hipócritas, que usa 7 veces en el capítulo 23, y aquí en el capítulo 6 lo va a usar también. La palabra hipócrita o hipocresía es lo que nosotros conocemos como un payaso. Y déjenme enseñarles, porque tengo una foto que quería subir, ¿verdad? Pero iba a tener que pedirles que me hicieran pedirles permiso para enseñarles, pero este es el payaso. De aquí viene la palabra hipocresía, de aquí. En los tiempos de los griegos, en el tiempo de Jesús, habían actores y usaban de aquí, en una manguita, aquí abajo, y agarraban la manguita y se la ponían en la cara, ¿sí? Cuando querían representar que estaban felices, y luego la otra cuando estaban tristes, ¿ok? Así. Y de ahí viene la palabra hipócrita, ¿ok? Estos, dice Jesús, que les gusta ayunar y hacen las caras así, pero de muchos rostros, ¿ok? Pero la verdad es que son payasos, ¿ok? Y cuando están heridos o tristes, se la pasan como que están felices, ¿ok? Y el Señor habla de hipócritas, y sabemos que está hablando de estos fariseos. La doctrina de ellos era esa. Es lo que enseñaban, así lo vas a hacer. Y alabanza de los hombres. ¿Sí? La hipocresía entonces era la doctrina detrás de las acciones de los escribas y los fariseos. Y como le digo, aunque no los menciona, nosotros sabemos que está hablando de ellos. ¿Okay? Este bloque del capítulo 6, del 1 al 18, todo el bloque ese, principalmente lleva un solo mensaje. No hagas nada para ser visto de los hombres. Aunque Dios quiere que los hombres vean tus buenas obras y lo glorifiquen a Él, a Jehová, Dios dice que nosotros no debemos hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Y este bloque está separado en 3 partes. La primera es hacer justicia, orar y ayunar. ¿Okay? Ninguno de estos son mandamientos. A nosotros nos gusta usar esa palabra mucho, mandamiento. No son mandamientos, sino son instrucción. En este caso, no lo hagas así. ¿Okay? No lo hagas así, hazlo así. Aunque hay mandamientos, por ejemplo, el diezmo era un mandamiento. Vas a dar el diezmo, dice Deuteronomio 14:22, indefectiblemente lo vas a dar, te guste o no te guste, lo vas a dar. Y luego hay instrucción para obras de justicia, expresiones de gratitud. Si alguien quiere ofrecer un sacrificio, dice, lo vas a hacer voluntariamente, lo vas a hacer de corazón. ¿Okay? Así es que hay mandamientos y luego hay instrucción para las obras de justicia, donde vas a expresar tu amor a Dios, tu gratitud a Dios, que tienes paz con Dios, y esas son cosas que tienen que salir del corazón. ¿Okay? Como les digo, tenemos la tendencia de convertir todo en mandamiento. Sí, no lo haces. ¿Ok? Si no lo haces, esa es la cosa. ¿Okay? Tienes que hacerlo. Y no es así. ¿Ok? Cuando Dios reprendió a Caín, no lo condenó, nomás le dijo, no lo hiciste bien. ¿Ok? No cumpliste con esta ofrenda como deberías. ¿Ok? Hay iglesias que tienen sus vigilias de oración. ¿Ok? Y luego hacen sus juntas para salir y ayudarle a los pobres. Y luego tienen programas para ayunar. Yo fui a una iglesia donde me invitaron a esa iglesia, ¿verdad? Y pues dieron una buena lectura y todo, y luego dijo el que estaba enfrente, hermanos, ahora vamos a llorar. Y oremos, todos a llorar. Y todos empezaron a llorar. Bueno, yo no, pero casi me daban ganas de llorar, mirando todos llorar. Pero estaban llorando y le dije al hermano al que me invitó, le dije, oye, César, ¿qué es eso? Es que el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Y por eso lloramos. Pero ellos no están llorando
porque tienen un sentimiento, simplemente porque lo miran como un mandamiento. Tenemos que llorar, hay que llorar, y en un lloradero. ¿Okay? Dios ha dejado campo muy amplio para desempeñar los sentimientos del corazón, hermano, en una manera voluntaria. ¿Okay? Esta exhibición pública de la religión ahora es el punto de ataque del Señor. ¿Okay? En Isaías dijo Dios, ya no soporto esto yo. Isaías 1 del 3 al 15, yo no soporto. Era una náusea para Dios este tipo de adoración. Dice, yo no quiero eso, quiten la música, quiten el incienso, quiten esas cosas. ¿Por qué? Porque no salía del corazón. ¿Sí? Ahora, en este estudio vamos a educarnos también, vamos a educar a los pobres. Y uno puede preguntar, bueno, ¿cómo que vamos a educarlos? Sí. Sí. Muchas veces cuando alguien cae en la pobreza, no saben cómo comportarse. ¿Sí? Y también vamos a educar a los que no son pobres, los que tienen dinero o no tengan mucho dinero, pero tienen bastante para ayudarle al pobre. En Levítico 25 y versículo 35, son como 10 versículos, pero nomás quiero leerles ese, ¿verdad? Porque hay hermanos ricos que pues, posiblemente nacen ricos o se hicieron ricos, y luego hay otros de medio ingresos que muchos de nosotros creo que estamos allí, y luego hay hermanos que son pobres o hay hermanos que han caído en la pobreza. Es muy posible, ¿ok? Y el Levíticos 25 nos presenta esa realidad. Nos puede suceder, ¿ok? Dice allí, y cuando tu hermano empobreciere, eso quiere decir que no estaba pobre, pero puede caer en la pobreza, ¿ok? Y se acogiere a ti, tú lo amparás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Entonces, es muy posible que un hermano o un hermano, una familia, este, caigan en la pobreza. ¿Okay? Y yo creo que parece que nos turneamos en eso porque nos pasan cosas a veces por eh, no, cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, ahora con esta cosa del COVID, muchos negocios quebraron y gente perdió casas y unos están viviendo en la calle porque no podían con los abonos, perdieron el trabajo. ¿Okay? Y ayudar a los pobres no es una cosa liviana, con que hay una manera para acercarse al pobre, para ayudarle. Al mismo tiempo, esta persona que ha caído en la pobreza tiene que superar ciertas actitudes muchas veces porque no están acostumbrados a recibir o a pedir. ¿Okay? Y el pobre necesita saber cómo comportarse en su pobreza. ¿Okay? No debe convertirte tampoco su pobreza en un estado permanente, porque dijo Pablo, el que no coma, el que no trabaja, que tampoco no coma. Y mucha gente, pues a veces les gusta, empiezan a recibir ayudas y ya no van a regresar a trabajar. Está mejor así. Es posible que cosas de la naturaleza, una sequía, todos sufren, unos más que otros. ¿Okay? Puede haber accidentes, malos manejos también de sus finanzas, de, económicamente no saben cómo manejar bien sus finanzas y caen en la pobreza, malas inversiones o cosas así. Cualquiera puede caer en la pobreza. Todos quizás tenemos nuestro turno. ¿Okay? Así es que no es una cosa que a mí no me puede pasar, puede pasar a todos. Y vamos a mirar en este primer bloque con el Señor Jesús, que tiene, todo esto tiene un trasfondo, lo que vamos a mirar ahora aquí en el capítulo 6. ¿Okay? Y pues muchas veces no le ponemos mucha atención al trasfondo, pero hay palabras claves que nos forzan a, a buscar qué significa esto. ¿Okay? Ahora, el Mateo 6 empieza con una palabra, cuidado, ten cuidado, o guardaos, o ten cuidado de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis
recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y yo quería darle más, quería llegar hasta el versículo 18, pero me encontré con falta de tiempo. Dice, no, nomás voy a tratar de cubrir los primeros 4 versículos. Porque la primera palabra o la frase que a mí me llama la atención es esa palabra o esa frase, hacer justicia. Okay. Vamos a hablar ahorita también de para ser visto a los hombres, pero quiero que se acuerden, hacer justicia, ¿qué significaba eso de hacer justicia? ¿Y qué significa? Tenemos un versículo que ya estudiamos, ¿verdad? Y lo comentamos, pero quizás no nos detuvimos bastante tiempo allí, donde el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que es 5 y versículo 6. Y vamos a regresar a eso en un momento. Ok. Ten cuidado, dice el Señor, que hagan las cosas para ser visto por los hombres, para mostrar. Y se va a ver unos 3 bloques. Ok. En la limosna, en la oración y en el ayuno. Okay. Todos queremos reconocimiento. Okay. Es algo que como que ya viene en el alambrado. Todos queremos un tipo de reconocimiento cuando hacemos algo bueno. Y tarde o temprano va a volver, o sea, tarde o temprano vamos a recibir ese reconocimiento. ¿Okay? Gente me ha dicho a mí, no, Raimundo, tú te vas a ir al cielo con todo y zapatos, con todo y tenis. Y porque eres un hombre bueno. Y yo les digo, miren, tú puedes decirme a mí que yo soy bueno todo lo que quieras, pero mientras Dios no lo diga, para mí no tiene nada de peso. ¿Okay? Así es que no confío en lo que los hombres dicen, que no deberíamos. ¿Okay? Oh, sí, yo sé quién eres. El Señor te ha de estar muy feliz contigo. Okay. Si tú lo hiciste para que la gente diga eso, esa es tu recompensa. Esa es tu recompensa. Y el Señor dice, esa es la recompensa. ¿Okay? Dice, no vas a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, pero esa va a ser tu recompensa. ¿Okay? Y en estos bloques, el Señor abre la cortina, ¿okay? Abre la cortina para que uno pueda ver qué está pensando Dios de ti cuando haces las cosas para que los hombres te vean. Y de Dios, nada. De Dios no vas a recibir nada. ¿Okay? Esto de ser alabado por los hombres trae problemas mentales y espirituales. ¿Okay? En Juan 12 dice ahí que unos llegaron a creer en el Señor. Y 43, ¿okay? Donde habla de los judíos estos que llegaron a creer en él, pero no lo contaban. ¿Okay? Dice, con todo eso, dice Juan 12, 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Qué vergüenza que seas expulsado de la sinagoga. ¿Ves? Ya tenemos algo aquí que vale más que la salvación. Para ellos eso vale más que uno que no sea expulsado. ¿Okay?
Hay hermanos que han sido expulsados de las iglesias. ¿Okay? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Expulsaron. Y unos, por no ser expulsados, mejor se quedaron. ¿Okay? Y aquí nos dice la razón. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto, el amor a esta gloria de los hombres, solo va a generar más y más gloria humana. ¿Okay? Hasta que se hace doctrina. ¿Okay? Una costumbre, ya se hace una costumbre de buscar y recibir las alabanzas de hombres. Muchas veces sin estar conscientes de que es un gran pecado que se ha cometido o que están cometiendo. Simplemente no se les prende el foco que esto puede traer consecuencias terribles. ¿Okay? Tu justicia jamás debe de ser con el propósito de ser alabado. Es algo peligroso. ¿Okay? Y el Señor habla de eso. Va a hablar de esto en este bloque, que del peligro. ¿Okay? Ahora, el versículo 2 habla ahí de que no hagas, dice, cuando des limosna. ¿Okay? Dar limosna es justicia. ¿Okay? Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso, pero dice, no toques trompetas. Yo sé que no tenían una trompeta física, símbolo simplemente de que estás anunciándole a la gente que ahorita yo les voy a mostrar qué tan benévolo soy yo. ¿Okay? Lo voy a demostrar. Dice, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Y sabemos que esos hipócritas son los escribas y fariseos. ¿Okay? Trompeta y el local. ¿Okay? Dice allí en las sinagogas y en las calles. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el anuncio, escogen un lugar clave donde va a haber máxima atención. ¿Okay? Su trompeta puede ser su traje, el vestido. Los fariseos y los escribas les gustaba vestirse de blanco, colores brillantes. Les gustaba ensanchar las filacterias, que eran unas cajitas de cuero que usaban en la frente, y tenían las escrituras adentro, y luego les gustaba también ensanchar los flecos donde estaban los mandamientos de Dios. Me tocó en El Salvador mirar a mí unos hombres, ellos se vestían de azul y usaban con un bordón, con un báculo así como de un pastor. Iban caminando con una, casi marchando así, con un orgullo, ¿verdad? Y yo creo que lo que estaban haciendo, estaban tocando su trompeta, anunciándoles al mundo, mira, nosotros sí somos. ¿Okay? Y el Señor habló de estos, de los fariseos y escribas, dijo, ustedes por fuera son como sepulcros blanqueados, ¿okay? Pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Okay? Estas personas no aman a los pobres. ¿Okay? Estos no aman a los pobres. ¿Okay? El Señor habló del amor. La última parte del capítulo 5 habló del amor. ¿Okay? Al enemigo inclusive todavía. ¿Okay? No aman a nadie, solamente tienen un amor por ser vistos por los hombres. ¿Okay? Es lo que les encanta, es lo que ellos aman. ¿Okay? Pero no tienen amor por el pobre. Lo están haciendo simplemente para que la gente los alabe a ellos. ¿Okay? Ser un hipócrita, o sea, un payaso religioso, es su doctrina. Por eso dijo Jesús, cuídense de la levadura, es la doctrina de ellos. ¿Okay? Ahora, el local, ¿dónde vamos a ponernos para que la gente nos vea? ¿Okay? Una esquina principal, una calle bien transitada, ¿verdad? Y el necesitado, el que tiene hambre, el pobre, él va a ir a donde él tenga que ir. ¿Okay? No solo eso, muchas veces
cuando caen en la pobreza, hacen cosas que antes ni consideraban hacer. ¿Okay? Proverbios habla de eso, el 6:30, de uno que en su apuro robó, y si a ese lo castigan, pues mucho más a otro. ¿Okay? Pero muchas veces en el apuro, ¿verdad? Se atreve a robar, que antes pues no lo hacía, pero ahora en su pobreza tuvo que robar. Ahora, si este pobre necesita comida para él y su familia, él va a ir donde está. Y estos fariseos o estos hipócritas sabían dónde está. Y la gente, imagino que le decía a un pobre que está por allá en un callejoncito, aquí no vas a recibir nada, hombre. Vete a una calle principal o ve a la sinagoga. Allá van a llegar aquellos, se visten de blanco, van a llegar ahí y ahí te van a ayudar. Unos benévolos van donde está la necesidad. Ese es el pueblo de Dios. No se esperan que vengan a él. Ellos van donde está la necesidad. ¿Okay? Otros se colocan para máxima propaganda. Quieren que otros sepan. ¿Okay? Que sepan. ¿Okay? Así se hacen las cosas para máxima publicidad. Que el mundo sepa que nosotros, los hijos del reino, en verdad somos los mejores del mundo. Mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estamos haciendo. En Santiago, capítulo 2, empezando en versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Okay? Las cosas de Dios se hacen sin tener en la mente esta idea de que quiero que me vean. Es más, nosotros no deberíamos dejar que tu hermano que ha caído en la pobreza, ha pasado algo, que tenga que pedir a gritos en público, hermanos. Si tu hermano tiene que pedir así, hay algo mal. Que tengamos un hermano que tenga que estar pidiendo en público. Hoy es el político o el religioso, son los más notorios. Van a repartir ayudas en lugares donde van a estar las cámaras y los reporteros. ¿Okay? Y están repartiendo cosas que otras gentes donaron, no son de ellas, pero quieren tener ese crédito que ese político sí, o ese hombre religioso sí. Nosotros no deberíamos hacer las cosas así. Estamos hablando aquí, en este bloque, de una ayuda individual. De una ayuda individual. Y esto no se ve mucho, y qué bueno que no se vea mucho, porque es en secreto. Dice el Señor que en versículo, que cuando tú vas a dar, no lo hagas para ser visto del sol. ¿Okay? Cuando vas a hacer oraciones, métete en aposentos. Estas cosas se hacen en secreto. ¿Okay? Y nosotros nos hemos, creo que, confiado mucho en hacer las cosas por medio de la ofrenda que se colecta. Y con eso ya estoy satisfecho. Y yo no creo que cuando pensamos así estamos haciendo justicia. ¿Okay? Es una ayuda individual, es una ayuda en secreto. ¿Okay? O sea que algo que vas a hacer, y el único que se va a dar cuenta va a ser Dios, tú y el que recibe. ¿Okay? Sí, más, nadie más. Pues esos tres. ¿Okay? Y así es como trabajan los hijos de Dios. Mayormente trabajan solitos.
cuando se trata de Todo dar. el se da cuenta, es como un chambre, ¿vale? Sí. Y eso Solo nosotros. Dios, tú y el pobre sabrán de tu acción de gracia. En 2 Corintios, capítulo 11, Pablo se encuentra forzado a compartir o a hablar de unas cosas que él padeció. Sufrió mucho y dice, yo no quiero hablar de estas cosas, dice. Y dice en versículo 11:23, dice, ¿son ministros de Cristo? Bueno, dice versículo 23, para vergüenza mía os digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. Estoy aquí en 2 Corintios 11:22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, dice. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte. Estoy hablando como un loco porque yo no quiero hablar de esto. Yo no quiero tocar mi trompeta. Okay. Yo estoy contando con todos mis hermanos en Cristo, que primero tenemos una voluntad saludable sobre los que están en necesidad. Okay. Dice el Señor, no sepa tu izquierda. No sepa tu izquierda. Versículo 3. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ni en tu mente exista un debate. Bendito sea nuestro Señor que nos habla con tanta claridad. No vas a buscar algo para poder ser nada que no sepa. Será algo natural, algo sin pensar, como una reacción instintiva. Bendito sea el Señor que nos enseña esto de esta manera. Qué bonito ante Dios que se nos olviden las buenas obras que hacemos. Las hacemos simplemente porque es justicia. ¿Y cuando te vimos hambriento o desnudo? Le preguntaron allá en Mateo 25, cuando va a ser aquel día cuando se siente en su trono. ¿Y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te visité? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos. Lo estabas haciendo a mí. Y los hermanos lo hacían con tanta naturaleza, como algo de familia. Como algo de familia. Ahora sí quiero tratar de explicarles un poquito de esta frase de hacer justicia, hermano. Y para eso vamos a ir a Ezequiel. Hay otros versículos que podemos citar, pero vamos a ir a Ezequiel capítulo 18. Okay. Y este pasaje lo hemos también leído muchas veces cuando hablamos de la responsabilidad de cada individuo. Okay. Y que si un hombre malo se arrepiente, en el día que se arrepiente, en ese día vivirá. Y si el bueno deja el camino malo, en ese día, ese hombre morirá, muere. Okay. Y la gente dice, pues eso no es justo. Dice, no, ustedes no son justos, dice Dios. Pero vamos a ver aquí en Ezequiel capítulo 18 y vamos a leer del versículo 5. Dice, y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia. Ahorita nos vamos a dar cuenta que es derecho y justicia. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, al deudor le devuelve su prenda. Más adelante vamos a mirar eso. Que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento.
y cubriere al desnudo con vestido. Eso es practicar la justicia. ¿Sí? Dice, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano y hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Esta es justicia. ¿De qué estamos hablando? Pues entonces, estamos hablando de algo que deberías de hacer, no porque es extra, pero porque es lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos, como algo que, como un sueldo normal, como algo que haces porque es lo que Dios espera de ti. No es nada extra, no es nada más allá de lo que pide, es lo que pide Dios. Parece que los santos, tal como Job y David, usa la palabra tenían un programa, pero tenían su lista de gente necesitada. Familia, amigos, vecinos, enfermos que tenían enfermedades crónicas, había los leprosos. Alguien tenía que darle de comer, alguien tenía que llevarle agua, tenía que surtirlo, porque el leproso no, tenían que vivir apartados y alguien tenía que cuidarlos, sin hacer mucho ruido, ¿ok? Sin que nadie se diera cuenta, les ayudaban. ¿Por qué? Porque había un temor de Dios. Había un temor de Dios. Decía, yo no quiero que el que tiene hambre, que yo le dije, bueno, ojalá que consigas algo. Ojalá que alguien te dé algo o te encuentres por ahí una cobija para que te tapes. Tengo temor que Dios me castigue porque yo no le ayudé. Había ese temor. Estos hombres tenían una lista, tenían este trabajo de ayudarle sin decirle a nadie. Mi pregunta es esta. ¿Tienes tú una lista? No tienes que invertir mucho, unas 4 horas de un día, de la semana, de ir a los pobres, ancianos. Miren, yo ya no puedo levantar el garrafón para ponerlo ahí arriba. Le digo, Juan, hermano Juan, no me consideras. ¿Por qué? Porque miras que no puedo el garrafón. Pero visitas a una hermana anciana, vas a sorprender de lo que ellos necesitan. Hermano, ¿me puede poner el foco ese? No, yo no lo puedo poner ya cuando miro para arriba me ataranto. Hay un mundo que nos rodea, hermanos, para hacer justicia. Dios espera que hagamos eso como algo que ya viene en nuestro trabajo como sus hijos. No sé cuánto tiempo tenemos todavía, pero se me hace que vamos a dejar el estudio allí y la semana que entra vamos a hablar de la educación para los ricos y los pobres. En el capítulo 6, mismo capítulo 6 de Mateo, y versículos del 25 al 32, ahí tenemos la educación de nuestro Señor para los pobres, que no se afanen, ¿okay? Y es algo que como pobres, los pobres tienen que entender. ¿Okay? Y muchas veces, y también tenemos que definir quién es un pobre. ¿Okay? México no somos un país de primera, ni de segunda, quizás todavía estamos entre la tercera y la segunda, pero estamos gordos acá. La gente tiene ropa, la mayor parte de los mexicanos tienen comida, tienen ropa, tienen casa. Que no estamos pobres, pero yo soy pobre, ¿por qué? Porque no tengo un carro del año, por decirlo así, no tengo una casa grande. Pero ser pobre es cuando no tienes comida,
estás pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos mañana. Y quizás algunos de nosotros hemos pasado por tiempos de escasez porque pegan sequías, cosas así, y no hay comida. ¿Okay? Pero estamos hablando de un estado, de una persona que Dios espera a gente pobre. No la dejes que pase la noche sin comida o sin abrigo. ¿Okay? Voy a leerle nomás un pasaje, dos pasajes nomás. El primero es a 1 Timoteo 6, del 17 al 19. ¿Okay? Y aquí Pablo le habla a los ricos de este mundo. ¿Okay? Le dice que sean ricos en buenas obras. ¿Okay? Ya les habló, ¿verdad? Que hay unos que están enamorados con el dinero, y eso nomás causa grandes problemas. Pero dice, en el 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para disfrutarlas, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna, para que la disfrutemos. Es un gozo, hermanos, compartir. Hacer misericordia es de grande alegría, de tener compasión y compartir. Me gusta usar esta frase. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Aquí en México, mi casa es tu casa. Cuando llegan, estás en tu casa. Estas frases se comparten entre los ricos, pero hay ricos que no se atreven a compartir esas frases con los pobres, pero entre nosotros esa debe ser nuestra actitud. ¿Okay? Es lo que leemos en esos capítulos, los primeros capítulos 4 y 5, que nadie decía que esto es mío, sino que todos tenían las cosas en común. El que es de Cristo vive otra vida. Él vive en otro mundo, como quien dice. Y los ricos, si quieren disfrutar de sus riquezas, como dice aquí, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. Va a ser muy feliz. Le dijo Pedro al que estaba mendigando ahí en esos 3, ¿verdad? Oro y plata no tengo. Oro y plata no tengo. Pero lo que tengo, te doy. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer un inventario para ver qué tenemos. A lo mejor no tiene mucho dinero, pero hay otras cosas que Dios te ha dado, que tienes, que puedes compartir. El que tiene 2 túnicas, dijo Juan Bautista, que le dé al que no tiene. El rico tiene 20 túnicas, 20 capas. Tú tienes 2. Pero tú puedes procurar a tu familia en Cristo, visitando a los enfermos, a los presos, con lo que tú tengas. Y te vas a sorprender la necesidad que ellos tienen, y te vas a sorprender que tú sí les puedes ayudar. Ya dejamos los ídolos, hermano. Los ídolos que no se mueven, ni oyen, ni hablan, somos de Jehová. YHWH, yo soy el que soy, yo me muevo, yo no soy como esos ídolos que no se mueven, yo me muevo. Y nosotros nos tenemos que mover. Y no quedarnos así nomás. Yo di con lo que di el domingo de la ofrenda, ¿no? Eso no es hacer justicia. Justicia es hacer lo que Dios espera de sus hijos. Eso es hacer justicia. Y lo va a hacer calladito.
espichadito, quizás nadie se da cuenta. ¿Sí? Nadie. Le doy gracias por su atención, hermanos. Si hay, yo puse aquí un reloj para que me ayude porque no me quiero pasar. Así es que me voy a detener ahí, hermanos. Si quieren hacer un comentario, lo pueden hacer. Una pregunta que tengan, lo que sea.